Cuando estamos preparando ese nido para recibir la llegada del ser más importante de nuestras vidas, también nacemos como padres e iniciamos una carrera juntos de altos y bajos, alegrías, miedos y mucho aprendizaje. Bienvenidos a El Nido Padres, que en italiano significa el nido, o ese primer entorno donde inicias tu vida sintiéndote seguro. Hola, hola y bienvenidos a un episodio más de El Nido Padres. Hoy con un tema que nos inquieta mucho y es precisamente el desarrollo del lenguaje. ¿Qué está pasando actualmente con el desarrollo del lenguaje? ¿Por qué hemos notado que muchos de nuestros niños se les está dificultando expresarse, tener vocabulario, tener más de 3 palabras en una oración, comprender a veces lectura de libros y poder contestar a esas preguntas cuando en el colegio o cuando en casa cuestionamos sobre un cuento, sobre una historia, sobre cómo estuvo tu día? ¿Por qué estamos notando que a nuestros niños se les está dificultando el lenguaje en cualquiera de las edades de la primera infancia? Veamos entonces cuáles serían esas alarmas o esas alertas donde los padres y también los educadores deben estar atentos y poder remediar a tiempo o apoyar a tiempo este desarrollo del lenguaje que se está viendo interrumpido. Entonces empecemos. ¿Cuáles serían estas alertas del lenguaje en edades de 0 a 12 meses? Sí, exactamente, 0 a 12 meses. Y usted se preguntará, pero si de 0 a 12 meses no hablan, pero ahí es donde empieza todo lo que es el balbuceo, el inicio de los sonidos, el reconocimiento de esas personas con las que el niño está habitando y el poder llamar la atención de esas personas. Cómo nuestros bebés de 0 a 12 meses van a tratar de comunicarse, porque la comunicación no solamente es verbal, empieza de 0 a 12 meses como una comunicación actuada, de gestos, de intenciones. Entonces, ¿qué necesitamos que ese bebé haga y dónde no está trabajando el bebé el desarrollo del lenguaje de 0 a 12 meses? Uno, y una alerta sería, no está balbuceando, no está diciendo ba, ma. Realmente ahí lo que él estaría es repitiendo pequeños sonidos y esos sonidos son, como decimos, repetitivos. Él está tratando de comunicar o de llegar a la construcción de una palabra por medio del balbuceo. Ma, eventualmente será mamá, o ba, puede ser que esté pidiendo su comida o que esté pidiendo atención, pero estaría iniciando la forma de comunicación y contacto con sus cuidadores. Así que es muy importante que esos sonidos sean repetitivos, constantes y que estemos viendo que el niño trata todo el tiempo de llamar nuestra atención. ¿Cómo también lo harían? Lo harían, por ejemplo, cuando usa gestos de señalización, es decir, cuando pide brazos, cuando indica con el dedito algo que él quiere que se le pase, que se lo pongan a su alcance, cuando también muestra su cara expresiones de que va a llorar, de que está extrañando, de que quiere algo, y ahí estamos iniciando, ese bebé está iniciando su primera comunicación. Entonces es importante responder a esa comunicación gestual que el niño está haciendo. Otra cosa muy importante que los padres tienen que tener en cuenta es que él está respondiendo a los sonidos, es decir, sonidos que el niño está escuchando y que tenemos que ver en su carita o en su cuerpo si él está respondiendo a esos sonidos extraños que están llegando. Por decir algo, un aplauso, el niño va a voltear a donde escuchó el aplauso. Se cae una pelota, el niño va a mirar, va a seguir con la mirada la caída de la pelota porque él está escuchando un sonido extraño y diferente. Así que es muy importante, papás, que también estén atentos a cada minuto en el desarrollo del lenguaje de nuestros niños, que nuestros niños estén escuchando de manera idónea, o sea, que nuestros niños estén desarrollando también su sentido de escuchar, y lo tenemos que hacer con sonidos, con maracas, con huevitos que tienen de pronto relleno de pepitas, que suenen, que cambien la intención del sonido también para que veamos las reacciones que el niño haga y entonces nos demos cuenta si el niño está escuchando apropiadamente esos sonidos extraños que llegan a él. No responde también a los sonidos, por ejemplo, por su nombre.
Cuando todo el tiempo, así como el bebé está repitiendo ba para tratar de comunicarse o está repitiendo ma para crear una palabra, pues asimismo nosotros estamos repitiendo constantemente una palabra que se le va a hacer familiar al niño. Por decir algo, el niño se llama Luca y todo el tiempo él está viendo que mamá hace lu, o sea, la boca de mamá se cierra cada vez que se dirige a mí. Termina en una A, o sea, como vuelve y se abre y siempre hace lo mismo cuando se dirige a mí. Lo que estamos logrando con eso es que el niño gestualmente esté viendo nuestra cara, nuestra configuración y nuestros cambios de la pronunciación de las palabras y aunque no lo crean, él está atento a cuando abres o cierras la boca y estaría copiando de igual manera esa gesticulación. Así que él sabe que cuando se refieren a él, mamá cierra la boca al principio si digamos la palabra sea Luca. Entonces Lu cierra la boca y cuando al final la abre es otra vez mi nombre. Seguramente después entiende que es su nombre y que él se llama Luca, porque cada vez que mamá se refiere a él, hay una intención gestual de ojos, de disposición física hacia el niño y de gesticulizar todo lo que son esos sonidos en la boca de mamá. Por eso es tan importante que cuando tenga las rutinas del niño, esas rutinas que obviamente ya sabemos deben ser continuas, deben tener unos horarios, deben estar presentes siempre, esas rutinas deben ser habladas, gesticuladas, conversadas con nuestro niño, es decir, un cambio de pañal, debes explicarle a tu niño, ahora vamos a poner el pañal, usa mucho tu cara cada vez que le hables a tu niño y háblale gesticulando despacio para que él vea cuándo la boca se abre, cuándo la boca se cierra en determinados sonidos y él simplemente va a copiar, porque el lenguaje no se enseña, el lenguaje se vive, el lenguaje viene intrínseco en el ser, viene con nosotros y obviamente lo importante es desarrollarlo moldeando. ¿Cómo aprendemos? Obviamente de escuchar a los papás hablar, de escuchar a los maestros hablar, de escuchar a los amigos hablar. Entonces ahí vamos moldeando ese lenguaje y nos vamos nutriendo de mucho vocabulario, pero lo más importante es que de 0 a 12 meses el lenguaje es gestual y ahí es donde papá, mamá y educadores tienen un papel y juegan un papel muy importante y es ese de transmitir usando nuestro cuerpo y nuestra gesticulación esas primeras palabras. Así que alerta, mucha alerta. 1, que ese bebé esté escuchando correctamente. 2, que ese bebé empiece a balbucear, es decir, a imitar la cara que tú haces, los sonidos que tú haces, la forma en que tratas de pronunciar las palabras y aunque no las esté diciendo correcta, tú vas a ver en la cara de tu bebé que él trata de abrir la boca, de cerrar la boca, de señalarte algo que él quiera, de tirar brazos cuando está pidiendo que lo carguen, que se lo lleven, que lo muevan, está tratando de hacer sus primeras palabras y de pedir los favores que obviamente después serán pues traducidos por el lenguaje ya verbal. Pero en ese momento esa parte de gesticulación es tan importante porque son los cimientos de lo que sería el lenguaje. De 12 a 24 meses también hay señales importantes. ¿Qué pasa entre los 12 y 24 meses? Empiezan ya las palabras, la aparición de 2 a 3 palabras dentro de una oración, pero es muy importante que esas palabras básicas que se empezaron a balbucear, pues ya aparezcan, como mamá. Antes era ma, tal vez sin sentido, muchas repeticiones. Ahora lo que estamos esperando es que esa palabra ya tenga el sentido de lo que es decir, yo voy a decir mamá, pero cuando la vea, cuando la necesite, cuando quiero que venga. Ahí estaríamos ya dándole la intención al lenguaje de comunicación como tal. Papá, tete, leche, ya hay una repetición de palabras que el niño tiene y que va guardando, obviamente, dentro de su cerebrito. La explosión del lenguaje aparece a los 24 meses, es decir, a los 2 años. Y recuerden que muchas veces se los he dicho, la evolución de cada niño es diferente, es única y es exclusiva de ese desarrollo que nosotros también ayudemos a explotar, ¿no? Y a explorar. No todos los niños van a hablar a los 24 meses, pero es importante que usted sepa que desde los 6 meses ese bebé ya está grabando información, está grabando palabras, está grabando sonidos, está grabando gestos, está grabando la forma de la boca, cómo debe moverse para decir algunas cosas, está grabando, asociando palabras, sonidos
a lo que serían los objetos. Entonces, inicialmente, hasta los 18 meses podemos seguir usando sonidos, como hace el perro, guau, guau. Y es correcto, es válido que el niño asocie lo primero un sonido al objeto. Pero después de los 24 meses, cuando aparece la explosión del lenguaje y tal vez si no aparece en los 24 meses y aparece tal vez acercándonos a los 36 meses, es decir, a los 3 años o 2 años y medio, pues es importante que ya no solamente se asocie un sonido, sino que aparezca la palabra, es decir, la palabra que tiene el significado correcto del objeto al que nos estamos refiriendo. Es decir, guau guau es el perro. Y más adelante el perro se llama Coco. Entonces estamos ya enseñándole 3 cosas a nuestros niños. El sonido, estamos enseñándole el nombre del perro, se llama perro y obviamente en el desarrollo mismo del lenguaje sería importante decirle tu perro que es de color café, porque debemos también acercar la parte del verbo, de la acción, que es muy importante en la construcción del lenguaje. Entonces, también es importante y señales de alerta que este niño siga sin señalar la intencionalidad que él tiene. Quiero que mamá venga, es decir, mamá ven. Tenemos 2 palabras, mamá, ven, pero también gesticular, es decir, que el cuerpo acompañe todo el lenguaje, porque tenemos un lenguaje no solamente verbal hablado, sino un lenguaje corporal. El cuerpo todo el tiempo está comunicando. Entonces, esto debe ir de la mano del desarrollo del lenguaje. Todo debe ir, obviamente, desarrollándose de la misma manera, porque el lenguaje es tanto gestual como hablado y verbal. Entonces tenemos 2 palabras, de 2 a 3 palabras dentro de las oraciones que tengan una intencionalidad, es decir, agregar a esas palabras una acción. Mamá ven, mamá fue, quiero tete, más, quiero más. Entonces hay muchos niños en los que se recurre usar más la parte gestual que la parte verbal. Si se les está dificultando tal vez pedir más, entonces podemos utilizar ciertas señales que el niño aprenda y después ya pueda ponerle a eso el nombre, la palabra como tal. Entonces muchas veces el niño dice más, utilizamos las 2 manitos, juntamos las 2 manitos para decir más o que quiero, o ese tipo de cosas le pueden enseñar la mamá inicialmente gestual, que puede ser un código entre ustedes, y después ponerle a eso la palabra. Si la pronunciación de la palabra está siendo una dificultad en esa primera parte del desarrollo del lenguaje. No intenta comunicarse ni con sonidos ni con gestos. Ahí es donde debemos tener alerta. De 12 a 2 años, es decir, a los 24 meses, estamos esperando que empiece el proceso de la explosión del lenguaje y que todas esas palabritas que se han guardado en el cerebro, pues aparezcan después de los 24 meses. Así que de 24 meses, es decir, 2 años, a 36 meses, 3 años, ya sería una explosión del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Aparece un vocabulario que, aunque es limitado, es un vocabulario que él conoce. Entonces podemos hablar ya de nociones como de tiempo, de hoy, del día, de la noche. Vienen más de 3 palabras, pueden incluso haber ya conectores. Mamá se va, ya hay una intencionalidad en las oraciones. Es importante que refuerce siempre en casa leyendo, mostrándole imágenes reales, no solamente caricaturas o muñequitos o imágenes que se parezcan a lo que realmente es. Si vas a hablar de los animales, trata de enseñarle realmente los animales en vivo. Si puedes ir a verlos, perfecto, pero si no, busca un libro que tenga imágenes reales de la vaca, del caballo, del cerdo, imágenes reales de otras personas, imágenes reales de oficios y de roles, por ejemplo, la cocinera, el policía. Es muy importante que él empiece a asociar colores, uniformes, roles con esas personas a las que él le va a poner un nombre, policía, mamá, cuando tengan las fotos, álbumes familiares, para que reconozca quién es abuela, quién. Siempre estamos tratando en el lenguaje y en este desarrollo de que el niño aparee. Aparear significa que él va a ponerle cara a esa palabra y de esa manera será mucho más fácil aprenderla. No es simplemente empezar a decir palabras al azar, sino que vamos a aterrizar la idea de dónde esa palabra es, a qué corresponde esa palabra. Entonces es importante
importante que cuando tú hables de los animales de la granja, por ejemplo, pues estemos con láminas de estos personajes o de estos animales reales, porque cuando él los vaya a ver en la realidad, pues se tiene que dar cuenta que sí, que tienen el tamaño, que hacen sonidos, que lucen de esa forma, que esos son los colores que tú reconociste en la foto y no una gallina azul, un burro verde, o sea, de ese tipo de cosas que lo único que crean en nuestros niños es confusión. Y cuando el desarrollo del lenguaje no se está haciendo apropiadamente, pues ese tipo de cosas pueden retrasar el aprendizaje de un vocabulario correcto. Es importante y tener en cuenta para empezar a alarmarnos, si tuviéramos que alarmarnos, que no se le entienda al niño cuando habla. De 2 a 3 años es importante que tú puedas tener una idea de lo que le está hablando. No tiene que tener un vocabulario nutrido para que te pueda decir una frase y entenderla, pero sí es importante que tú puedas entender una idea de lo que él quiere decir. Es decir, que use palabras con conectores que te lleven a entender más o menos la idea de lo que él quiere o está pidiendo o de lo que él está reconociendo. Empecemos también a leer libros donde le vamos a preguntar quién es él, quién era el niño, cómo se llamaba, a dónde iba ese niño. Entonces, cuentos cortos con mucha diagramación. Es importante que en esta edad vean, también pueden ser obviamente los dibujos o las imágenes reales. Me refiero a los dibujos porque todos los libros no tienen que tener los personajes reales, pero cuando estás leyendo un libro, pues tenemos esa ventana para la fantasía y ahí sí pueden haber personajes imaginarios, como un unicornio, como un osito que vuela, ese tipo de cosas, pero vamos a llamarlos por su nombre y no vamos a decirle al niño que existen o que tal vez van a venir a buscar al niño si el niño no hace las cosas bien, porque ahí lo que estamos creando es una confusión y un temor hacia los libros, hacia la lectura, y es lo que no debemos hacer. Todas las noches, entre 10 a 15 minutos, podemos dedicar un poco de tiempo y leerlos a nuestros niños una historia que como debe ser a esta edad, debe ser repetitiva. Puedes usar el mismo libro toda la semana, porque lo que al niño le gusta es saber la historia y conocer lo que sigue. Recuerda que el éxito que ellos logran es el saber qué es lo que sigue. Yo ya sé lo que sigue y eso me hace tener una ventaja sobre el tema y me hace sentir seguro. Por eso hablamos de que cuando repetimos rutinas, pues les da seguridad. Asimismo pasa cuando leemos un libro. Utiliza el mismo libro durante una semana para que él se aprenda su historia y sepa lo que pasa. Así puedes entonces empezar a preguntar y las respuestas de tu hijo pues serán exitosas. Él ya va a saber lo que va a pasar y te va a contestar y eso lo va a motivar a leer el mismo libro, porque puedes estar leyendo el mismo libro por mucho tiempo, porque así pasa, es lo que les gusta, o cambiar a otro libro que tenga una historia parecida y lo motivamos a leer libros, a interesarse por los libros, a aumentar ese vocabulario que es tan importante. Ya estamos en 2 a 3 años, así que empieza una frustración frecuente también cuando no me puedo comunicar, cuando no encuentro las palabras para decirle a mamá lo que yo quiero, cuando no uso sino 2 palabras y entonces me quedo corto, cuando no tengo ya presencia de verbos y acciones que está haciendo el sujeto. No necesariamente las tenemos que llamar como por la formación del lenguaje como tal en la parte de construcciones de oraciones en sus tiempos perfectos, pero sí es importante que ya empiecen a hilar una historia y que esa historia se pueda entender. Un motivo o una señal de alerta sería que personas que no pertenezcan a la familia o al ámbito cerrado del niño no entiendan lo que él habla. Muchos papás dicen, no, él está diciendo tal cosa. Pero quien no viva con el niño no puede entender que el niño maneja un lenguaje o un vocabulario propio de su casa. Porque como les he dicho, cometemos el error de dejar que el niño diga una mala palabra o una palabra mal pronunciada, porque, bueno, al principio nos causa un poquito de ternura. Ay, él no dice agua, él dice tagua. Y él le puso tagua al agua. Y nos quedamos ahí porque nos parece tierno, porque queremos recordarlo. Está bien en un principio, pero si el niño sigue diciendo la palabra incorrectamente, es lo que él va a aprender. Y ese niño, recuerden que no solamente va a vivir en su casa y no solamente va a relacionarse con los 4 familiares con los que vive.
Ese es un niño que vamos a entregar a la sociedad y es un niño que necesita llegar al colegio y comunicarse. Y papá no va a llevar el diccionario propio del niño para que la maestra entienda lo que el niño le quiere decir. Entonces, papás, no cometan el error de dejar un vocabulario a medias simplemente por la negligencia de no corregirlo o porque les parece muy bonito. Pueden dejar un par de palabras que sí, lo recuerden. Recuerda cuando tú decías tagua en lugar de agua. ¿Recuerdas cuando tú decías tata en lugar de hermana? Está muy bien. Úsenlo como palabras de referencia, de recordar ese desarrollo del lenguaje, pero no las permitan como únicas palabras que el niño aprenda, porque de verdad el niño tiene que llegar a relacionarse y a comunicarse de la manera adecuada. Entonces, esta frustración frecuente cuando no pueden expresarse, debemos alarmarla, pues o sea, tienen que ser un motivo de alarma y también en los colegios es importante que cuando la maestra les diga a los padres, no estamos entendiendo lo que él habla, cuando se le pregunta sobre la historia que se está leyendo, notamos que él siempre está perdido, o sea, no sabe lo que sigue. Es muy importante que trabajes en casa y que apoyes con imágenes de secuencia. Un niño que está haciendo algo en secuencia, es decir, tienes 3 imágenes, el niño se levanta de la cama, va a lavarse los dientes y después se va a bañar, por decir algo. Secuencias cortas, pueden ser 3 momentos, pero el niño debe seguir esa secuencia. Eso hará que avance en su vocabulario, avance en la formación de sus oraciones y que haya menos frustraciones. De 3 a 4 años, aquí sí vienen las alertas más fuertes. ¿Qué pasa cuando el lenguaje no es claro? De 3 a 4 años necesitamos que ya el niño se esté comunicando, sepa su nombre, sepa su apellido, sepa si es una niña o es un niño, para llamar las cosas por ella fue, por decir algo, y no él fue y se lo diga a una niña. Entonces ya es importante que haya ese reconocimiento de género para utilizarlo en el lenguaje. Que no formule preguntas, debe formular preguntas a la maestra. ¿Qué significa eso? Empieza la repetición de lo que él está aprendiendo y empieza él a decir, bueno, yo eso me lo sé, o repite constantemente cosas que tú le has dicho, pero está bien, porque de la repetición es donde se perfecciona ese lenguaje. Pero es importante que las preguntas las pueda formular de manera coherente para poder responder. No mantiene conversaciones simples, se le pregunta cómo estuvo tu día, qué tal te fue, o quién te golpeó, porque lloraste, y no puedes recibir una respuesta de este niño. Entonces vemos esa frustración, vemos que su parte social también se ve afectada, vemos un niño que juega solo porque siente que no se hace entender de otros niños, un niño que juega solo porque no necesita que nadie le hable y le exija que conteste. Entonces esa parte social también se está viendo afectada. Usa frases muy cortas para su edad, es decir, frases que todavía continúan siendo de 2 o 3 palabras, cuando necesitamos después de los 3 años a 4 años, frases de 4 a 5 palabras, y eso incluye los conectores, las conjunciones, el decir mi mamá y yo. Eso, ahí estarían 4 palabras. Entonces, eso es lo que necesitamos, que se enriquezca ese vocabulario para que las oraciones tengan un sentido. No entiende conceptos básicos, como por ejemplo, cuando le hablas de era muy grande o era muy pequeño, era muy gordo o era muy delgado. ¿Por qué? Porque aún está en lo básico del lenguaje y necesitamos que ese lenguaje ya se enriquezca con este tipo de calificativos de si es grande o es pequeño. Entonces necesitamos que de 3 a 4 años ya el niño pueda tener esos conceptos, ya estar más consciente de que hoy es hoy, ahora y no mañana. Por ejemplo, mañana mamá se fue. Eso puede ser un error común de 3 a 4 años, pero de 4 a 5 años es un error que debe ser corregido y obviamente corregido no de una manera, y lo sabemos, porque la idea no es corregir, sino modelar, enseñarle cómo se puede hacer, qué otra alternativa le puedes dar, pero sí es un momento en que tú debes decir, no voy a permitir que él diga eso. Ahora sí le voy a explicar que hoy es hoy y que mañana todavía no ha sucedido. Entonces, ¿cómo deberá ser? ¿Cómo tienes que hacerlo para el acompañamiento del lenguaje? Señales de atención de 4 a 5 años. Ya de 4 a 5 años, si no se le entiende al hablar, debes referir a tu pediatra y decirle, en el colegio me están diciendo que no le entienden o yo no le entiendo.
cuando me habla. Es confuso, no hay verbalización, no está pronunciando adecuadamente las palabras, los finales de las palabras, o sea, no llegamos a un final de la palabra, sino que empieza, pero termina de una manera diferente que no entendemos. Hay problemas para estructurar las frases, hay un vocabulario muy pobre, dificultad para seguir secuencias, lo que hablábamos de si tenemos unas láminas donde el niño va enseñando cómo es su día, o unas láminas donde hay un niño que se monta en una bicicleta y después se baja de la bicicleta, compra un dulce, es decir, secuencias. Es muy importante que desde pequeñitos empiecen a jugar el juego de roles. Es decir, cocinita en casa, donde el niño va a cocinar y entonces ahí empieza toda una explosión del lenguaje donde el niño va a buscar la tabla, los platos, la taza, los alimentos que va a cocinar y mientras él juega, él va enriqueciendo su lenguaje y va enriqueciendo todo lo que acompaña al sustantivo, pues obviamente todos los verbos calificativos y todo eso pasa del juego. Así que es tan importante que desde chiquitos estén en comunicación con otros niños y con mamá, que tú estés repitiendo sus rutinas, que le estés gesticulando con tu cara todo lo que le quieres decir, porque de esa manera él va simplemente guardando, grabando. Es importante que ya para los 5 años ya no haya confusión del lenguaje. Y obviamente volvemos a lo mismo. Menos tablets, menos tiempo de tableta, menos tiempo de iPad en casa. Todo lo que tú puedas evitar antes de los 2 años, en mostrarle a tus hijos lo que ya está preestablecido, cuando ven el iPad, cuando ven YouTube, cuando ven las tabletas, cuando ven la tele, donde ya el muñequito, el personaje le está hablando, no le está exigiendo al niño comunicarse porque el mismo personaje está cantando, lo está diciendo, está resolviendo y no le está dando oportunidad a tu hijo de interactuar, le estás quitando esa oportunidad a tu hijo de desarrollar el lenguaje. Así que después de los 2 años, tú puedes tal vez introducir la tablet o canciones o YouTube 1 hora. 1 hora es suficiente que la vean y obviamente recuerda que ese contenido debe ser vigilado por un adulto. Convérsalo con él, ¿qué estás viendo? Hazle preguntas, ¿te gusta? ¿De qué color es ese muñeco? Bueno, si quieres interactuar ya con la tablet y básicamente con el uso de las tablets en la casa, pues entérate qué es lo que está viendo. Participa con él, aprende las canciones. Muy importante, canciones y repeticiones de rutinas musicales. Eso hará que el niño repita. La memorización y la copia hace también enriquecer el lenguaje y el vocabulario. Así que tengan en cuenta estas señales de alarma y de alerta del lenguaje cuando estamos viendo que no se está desarrollando apropiadamente el lenguaje y cuando tenemos que decirle a nuestro pediatra, que es la primera persona con la que debemos referirnos, es no le estamos entendiendo. En el colegio me dicen que no está jugando con otros niños. Se le dificulta contar una secuencia. Se le dificulta pronunciar determinadas palabras y se está aislando del grupo. Entonces, este tipo de cosas, tengámoslas en cuenta para conversarlas en el colegio y conversarlas con nuestro pediatra para ayudar a nuestros niños a tener un desarrollo del lenguaje sano y correcto. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Si te gustó esta información, compártela con otros padres y ayúdanos a crecer como comunidad. Puedes seguirnos en Instagram como El Nido Padres, déjanos tus comentarios, preguntas y, ¿por qué no?, sugerencias de contenido. Soy Edna Meyer y nos encontramos en un nuevo episodio.